Usted, pastor, ya tiene el cielo ganado. Esto me lo dijeron en varias oportunidades. Siempre la persona imagina que aquellos que están involucrados en las cosas santas, en una religión piadosa, desde un lugar donde se aparenta un temor a Dios, hay cierta garantía o hay cierta seguridad. ¿Es de verdad cómo funciona? A veces cuando vemos a una persona muy dolida, muy sufrida en la vida, decimos, él tiene el cielo o ella tiene ya el cielo ganado. Porque parece que esa operancia continua de sufrimiento, de tanto dramatismo envolvente y tanta cuestión dolorosa, lo purga, lo limpia, lo libera de alguna manera para llevarlo al cielo. Pensamos en algunas profesiones como la medicina o esas profesiones que son tan vitales para la existencia del ser humano, y a tal inventor, descubridor de una medicina o de una vacuna, decimos se ha ganado el cielo, porque ha hecho tanto bien. Ha entrado a la humanidad para poner su cuota tan positiva que es imposible que no vaya al cielo. Pensamos de que hay personas que van a ir al cielo porque domingo tras domingo se golpean el pecho y van a una iglesia, se remiten a unos rituales y son tan prudentes para no perderse oportunidad, tan ceremoniosos, tan pulcros, y están todo el tiempo siendo, como se dice en el vocabulario, en la jerga de hoy, políticamente correctos. Entonces pensamos, ¿cómo no va a ir al cielo? Era tan bueno. Y parece ser el colorario que envuelve el ambiente de un velatorio, ¿no? No importa qué tanto haya hecho de mal en el mundo, cuántos desastres y cuánto pecado haya hecho, siempre al final diremos del muerto, del difunto, era una buena persona. O en el fondo, siempre era una buena persona. Estos argumentos de que hay algunos de nosotros que cuenta con cierta capacidad, con cierto don, con cierta gracia que nos garantiza el cielo, es una teoría que se va a derrumbar con un pasaje bíblico. Enseguida vamos a leer un versículo, pero quiero remitirme a otra historia que es muy conocida. ¿Recuerda la historia del joven rico? El Señor le preguntó acerca de los mandamientos y él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. El Señor lo amó, pero el Señor le dijo, una sola cosa te falta. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven, sígueme. El muchacho se retiró triste, dice la Escritura, porque tenía muchas riquezas. Y el Señor entonces terminó entre los discípulos haciendo el comentario que es difícil será para un rico entrar en el reino de los cielos. Pero los discípulos avanzaron sobre la cuestión y le dijeron, ¿y entonces quién podrá ser salvo? Porque el muchacho había guardado todos los mandamientos desde la juventud, era una persona respetable, amada en la sociedad, de un buen testimonio, y sin embargo no lo iba a hacer. No iba a poder entrar en el reino de los cielos. Pensamos ahora en este pasaje bíblico que quiero que usted pueda abrir su Biblia y meditar luego de esta meditación que tengamos juntos. Está en el libro de Mateo, en este capítulo 7, versículo 21 al versículo 23, y dice lo siguiente. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios?
Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Fíjese qué tremendo panorama para aquellos que quieren encontrar cierta garantía en actos bondadosos o en actos que son piadosos, como el de sanar a los enfermos, echar fuera a los demonios, o como dice este pasaje, hicieron muchos milagros, cosas que están en la voluntad de Dios o cosas que se hacen en su nombre. Pero sin embargo, el Señor, sin desmerecer esos actos de sanidad, de liberación o de milagro, Él dice que por esos no van a entrar, no son la garantía para entrar. Tampoco es garantía para entrar esto de Señor, Señor, y la verdad que lo utilizamos mucho. Hay muchas personas que utilizan el nombre de Dios. Y ahora, hagamos un paréntesis. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significa? ¿Que no debemos sanar? No, no significa eso. ¿Qué significa? ¿Que no echemos fuera a los demonios? No, no significa eso. ¿Qué significa? ¿Que no hagamos milagros? No, no significa eso. Lo que significa es que esas cosas se hicieron a destiempo, fuera de tiempo, o, para decirlo más prolijamente y de acorde al versículo bíblico, fuera de la voluntad de Dios. Sí, la cuestión es estar dentro de la voluntad de Dios. Y esto significa tener una relación con Dios. Una relación que fluya, que sea tan auténtica, tan única, tan especial, que nuestro proceder, que nuestros actos, que nuestra bondad, que nuestra piedad, que nuestras dádivas, que nuestro ejercicio de fe, que nuestras prácticas religiosas se hagan dentro de la voluntad de Dios. Ahí está el asunto. El asunto es en ser conocidos. ¿Y qué es lo que nos lleva a hacer todo este tipo de práctica? No es simplemente porque dice que debo hacerlo y lo hago en forma general, sino que los actos dentro de la voluntad de Dios exigen un tiempo, exigen un lugar, exigen una voluntad a la que debemos someternos. En otras palabras, los que profetizaban, los que echaban fuera demonios, los que sanaban, los que hacían milagro, lo hacían, pero en su voluntad, no en la voluntad del Señor, y ahí estaba el error. Ellos eran los que hacían tales cosas en su capricho, en sus deseos, en sus buenas intenciones, pero no era la voluntad de Dios. Durante la semana hablé con los alumnos acerca del ministerio. Estamos estudiando el ministerio del Señor, el comienzo de su ministerio. Y si algo va a ser permanente, continuo, diario en el ministerio del Señor Jesucristo, es su oración y su recogimiento en oración al final del día con el Padre. Es decir, no era una cuestión litúrgica ni religiosa, sino era una reunión familiar. El Señor terminaba de hacer todo lo del día y antes de descansar, se tomaba el tiempo para poder hablar acerca de lo que había ocurrido en el día con el Padre y recibir la aprobación del Padre, pero también para recibir las nuevas indicaciones para el día siguiente. La fluidez entre el Hijo de Dios y el Padre era tal que el Hijo operaba solamente en la voluntad del Padre. No iba y no corría, a pesar de ser el Hijo y de tener la autoridad para hacerlo, de tener la competencia para hacerlo,
de tener el poder, la autoridad para hacerlo. Sin embargo, él se sometía a la voluntad de Dios. ¿Y cómo llegaba a ese entendimiento? ¿Cómo llegaba a esa conclusión de qué era la voluntad de Dios? Por medio de la oración, por medio del diálogo. Conocía a su padre y su padre lo conocía. El padre se daba a conocer y él también se daba a conocer. Era mutuo el entendimiento y así funcionaba. Tal como en una casa judía funcionaba entre el padre y el hijo. El padre, a los 30 años, dejaba en el hijo la autoridad como heredero al primogénito y le daba todos aquellos elementos para que juzgara, para que gobernara, administrara los negocios del padre. Recordemos que el Señor es judío y en esa misma condición está tratando los negocios de su padre. Y los negocios de su padre era liberar a los cautivos, predicar a los pobres, a los pobres de espíritu, sanar, liberar, resucitar muertos, calmar tempestades, etcétera, etcétera. Pero nada haría fuera de tiempo. Nada haría por propia cuenta o por sus propios caprichos o su propia voluntad. Todo lo remitía a la voluntad del Padre. Este pasaje nos llega muy profundo para poder autoanalizarnos y saber si realmente somos o no somos. Somos si estamos en la voluntad de Dios y estamos haciendo la voluntad de Dios. Somos si nuestra relación con el Padre es una relación de dependencia. Es decir, con Dios tengo una relación tan estrecha, tan íntima, tan personal, que me entiendo con Él y voy preguntando, en mi temor santo, voy preguntando, Señor, ¿qué hago? ¿Es por aquí? ¿Es por allá? ¿Lo haré ahora? ¿No lo hago? Dime qué hacer. Esto es el ejercicio práctico de hacer la voluntad de Dios. No es porque yo sea bueno. Hay muchos ateos buenos. No es porque yo sea una persona docta, inteligente o capaz. Hay muchos que desconocen a Dios, que son de aquellos incrédulos más férreos y que tienen la capacidad, el talento, la dicción, la manera, la forma. Lo que necesitamos entender es relación. Y esto es lo más profundo. No todo es aquel que me dice Señor, Señor, porque yo no puedo introducirme al negocio de Dios o hacer, entre comillas, la voluntad de Dios sin conocer al Señor, sin conocer al Dios a quien sirvo. No es por mi servicio la salvación, no voy a entrar al reino de los cielos. Rubén Herrera no entrará al reino de los cielos por ser pastor, ni por ser predicador, ni por ser maestro de la Biblia. No entraré por eso. ¿Por qué entraré al cielo? Entraré por mi relación personal con Él. Entraré porque tengo con Él algo propio, algo genuino, algo auténtico. No entraré porque he salvado a tantas personas del infierno, porque he sanado a otras o he resucitado muertos. No entraré porque he echado fuera demonios o porque he hecho milagros. Es más, todas estas cosas las hice en el nombre del Señor Jesucristo, de manera que créditos para mí no hay. Lo hizo el poder del nombre. Y con eso respondo a una de esas preguntas que seguramente usted se estará haciendo. Y entonces, ¿cómo si no son de Dios, los milagros ocurren? Pueden profetizar, pueden echar fuera porque lo hacen en el nombre. Y en el nombre de Jesús hay autonomía, hay poder, hay autoridad. No significa que quien lo invoque está de acuerdo o tiene una relación con el Señor. El poder del nombre actúa por sí mismo. De manera que voy sacando mis garantías. Y de manera que voy terminando con ese pensamiento general de es tan bueno que va a ir al cielo. Y si no va al cielo el pastor, ¿quién va a ir al cielo? Sáquese eso de la cabeza, porque yo puedo ser muy pastor, puedo ser muy siervo de Dios para usted,
pero no tener nunca una relación con Dios. He aprendido a predicar, he aprendido versículos de la Biblia, he aprendido a manejar situaciones, he sido un poquito inteligente para poder actuar en determinados casos y nada más. Pero no hay garantías en eso. Lo que hay garantías es en mi relación con Dios. Y ahora va la pregunta personal para ir cerrando este pensamiento. ¿Tienes una relación personal con Dios? La segunda pregunta, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? Porque muchas de las cosas que yo veo me indican que en realidad voy detrás de mis sueños, detrás de mis caprichos, de mis ambiciones, de mis anhelos, de mis deseos, sin cuestionar si es de Dios o no. Y mucho más, sin preguntarle al Señor, Señor, ¿es por acá? ¿Lo debo hacer? ¿No lo hago? ¿Qué opinas? ¿Qué quieres hacer de mi vida? Terminé esta mañana invitando a nuestra congregación pequeña acá en Atlanta, diciendo, Dios tiene un gran propósito para tu vida. Imagínate eso. Dios tiene un gran propósito para tu vida. ¿No crees que es tiempo de dejar de desgastarte en intentos inútiles? Y tal cual esos intentos inútiles son todas esas cosas que hacemos que están fuera de la voluntad de Dios, porque no solo no prosperan, no solo nos llevan a frustración, a tristeza, a cansancio, sino que están fuera de la voluntad de Dios y nos hacen perder el tiempo y la oportunidad de poder hacer lo correcto y lo que debíamos haber hecho siempre, la voluntad del Padre. Quizás esta noche te hagas la pregunta y veas al interior tuyo que te está faltando lo fundamental, una relación íntima con el Señor, donde nada tiene que ver la religión, donde nada tiene que ver la iglesia en la que vas, donde nada tiene que ver el pastor o aquel predicador que sigues por las redes sociales. No, estoy hablando donde lo único que tiene que ver y que importa es si tú estás en la voluntad de Dios, si Dios te conoce y si tú le conoces a Dios. Y te invito a que puedas estrechar vínculo, acercarte, a conectarte con el cielo, tú de manera legítima, única, personal, que te acerques al Padre por medio del Hijo. El Señor dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. Y el Señor está esperándote con los brazos abiertos para poder recibirte esta noche. Así que haz una oración. Entra en confianza con el Señor. Aclara tu vida, tu pensamiento. Entrega tus pecados a aquel que puede liberarte, que puede sanarte, que puede salvarte, pero sobre todo que te puede hacer entrar en el reino de los cielos, porque necesitas ser conocido. El Señor dijo, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y tú no necesitas estar en esta lista. Tú tienes que estar en la lista de bien hecho, buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Señor, esta noche bendigo a las personas que están escuchando este mensaje y te pido que ellos lo puedan entender, que una relación tan estrecha, tan personal contigo es lo que necesitan para su salvación y para asegurar su alma por la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Comparte este mensaje en nuestras redes sociales, comparte con tus amigos, con tus grupos, danos un like aquí en el video y haz correr esto si te ha bendecido y si quieres y piensas que puede bendecir a otro. Será hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones.